a seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Comenzaremos con la historia de San Juan Bautista. También llamado el Bautista o Juan el Bautista, siglo I después de Cristo, predicador judío, santo en varias ramas del cristianismo y venerado en el Islam y otras confesiones como profeta, y, en el caso del mandeísmo, como Mesías. La tradición cristiana lo considera el precursor de Jesús. El Evangelio de San Lucas inicia su narración precisamente con el nacimiento de San Juan Bautista y las circunstancias maravillosas que lo precedieron. Isabel, estéril y muy anciana, vio cumplirse sus deseos de descendencia al anunciar el ángel Gabriel a Zacarías, su esposo, que Isabel le daría un hijo, al que habría de llamar Juan. Cuando, después de la anunciación, la Virgen María fue a visitar a su parienta, el niño saltó de gozo en el seno de Isabel. Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, exclamó: ¿Y de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:40 y 1:44. Todas estas circunstancias realzan el papel que se atribuye a San Juan Bautista como prefiguración de Jesucristo y anunciador de su venida, papel reconocido por la doctrina cristiana. Ya en su juventud, las inquietudes religiosas y espirituales de Juan lo llevarían a liderar una secta judía emparentada con los esenios. De reglas muy estrictas, los esenios eran una de las muchas sectas y comunidades monásticas judaicas de la época, como las de los saduceos, fariseos y celotes, que esperaban la llegada de un Mesías. Entre los esenios había un grupo, llamado de los bautistas, que daba gran importancia al rito bautismal. Gracias a los evangelios se conoce la historia del grupo liderado por Juan Bautista, que llevaba una vida ascética en el desierto de Judá, rodeado por sus discípulos. Hacia el año 28, Juan el Bautista comenzó a ser conocido públicamente como profeta. Su actividad se desarrolló en el bajo valle del río Jordán, donde predicaba la buena nueva, y administraba el bautismo en las aguas del río. En sus predicaciones, que tuvieron gran acogida por parte del pueblo, exhortaba a la penitencia, basándose en las exigencias de los antiguos profetas bíblicos. Juan administró el bautismo a numerosos judíos, a quienes pretendía purificar y preparar para la inminente llegada del Mesías. La penitencia que predicaba no debía ser meramente formal y externa, sino que tenía que comportar un auténtico cambio en la forma de vivir y de actuar. Poco después de la iniciación de su ministerio, Jesús de Nazaret recibió el bautismo de manos de Juan, pese a que el Bautista no quería hacerlo, aduciendo que, soy yo quien debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Evangelio de San Mateo, 3:14. En los Hechos de los Apóstoles se distingue este bautismo, con agua, del realizado por Jesús, en Espíritu Santo, Hechos 1:5. El tono mesiánico del mensaje del Bautista inquietó a las autoridades de Jerusalén, y Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, cuyas inmoralidades había denunciado. San Marcos narró en su Evangelio, 6:14-29, la muerte de San Juan Bautista. Salomé, hija de Herodías, la esposa de Herodes Antipas, pidió al tetrarca por indicación de su madre la cabeza del profeta, que le fue servida en una bandeja. El cuerpo de Juan fue probablemente enterrado por sus discípulos. San Juan Bautista, el más grande profeta, nació 6 meses antes que Jesucristo. A través de los evangelios y textos históricos como el del hebreo Flavio Josefo explica la vida y muerte de San Juan Bautista, hace referencia que nació 6 meses antes de Jesucristo, y la Iglesia Católica le festeja el 24 de junio. Juan Evangelista describe a Juan el Bautista como un hombre enviado por Dios, que no era la luz, pero que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de manera que a través de él todos creyeran. Juan 1:6-8. Juan Bautista negaba claramente ser el Cristo, Elías o el profeta, y en lugar de eso se definía a sí mismo como la voz que clama en el desierto. Tras el análisis literal,
Es evidente que Juan es el testigo y confesor por excelencia, sobre todo si se compara con figuras como la de Nicodemo. El bautismo de Jesús se da a entender, pero no se narra. Se narra que se vio al Espíritu bajar del cielo como una paloma y descansar sobre él. Juan el Bautista anuncia explícitamente que Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios, y el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan informa de que los discípulos de Jesús fueron bautizados y que hubo un debate entre algunos discípulos de Juan y otros judíos sobre la purificación, Juan 3, 22-36. En este debate Juan el Bautista argumentaba que Jesús debe crecer en importancia mientras que él debería disminuir, Juan 3:30, en relevancia. Este Evangelio dice que, posteriormente, los discípulos de Jesús bautizaron a más gente que los discípulos de Juan. Posteriormente, el Evangelio dice que Jesús veía a Juan como una lámpara encendida y brillante, y que estaban destinados a regocijarse durante un tiempo en esa luz. Bautismo de Jesús. Los evangelios difieren en los detalles del bautismo. En los de Marcos y Lucas, Jesús ve el cielo abierto y oye una voz que le aborda personalmente diciendo, «Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto». Ellos no aclaran si los demás vieron y escucharon esto. En Mateo, la voz del cielo no se dirige personalmente a Jesús, y dice, «Este es mi Hijo amado, mi predilecto», Mateo 3:17. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista ve bajar una paloma y da testimonio de esto como prueba de la condición mesiánica de Jesús. Seguiremos subiendo las historias de los santos y vírgenes de nuestro catálogo. En la descripción del video vienen los links de las redes sociales y nuestro catálogo.